La luz del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas desgastadas de la cocina, iluminando las manos arrugadas de don Roberto, mientras preparaba café en la misma estufa que había usado durante 40 años. El aroma del café de olla se mezclaba con el olor a canela, creando esa atmósfera familiar que había caracterizado las mañanas en la casa de los Mendoza desde que podía recordar. A sus 72 años, Roberto Mendoza había aprendido a moverse con la lentitud deliberada que dicta la artritis, pero sus movimientos conservaban la dignidad de un hombre que había trabajado toda su vida. Las paredes de la modesta casa en la Colonia del Valle, en Guadalajara, guardaban los ecos de tiempos mejores. Fotografías descoloridas de su difunta esposa Carmen, diplomas enmarcados de sus hijos, y en un lugar especial, la foto de graduación de preparatoria de su nieto Diego. El sonido de pasos apresurados en el piso de arriba interrumpió la tranquilidad matutina. Roberto conocía bien ese ritmo. Diego bajaba tarde, como siempre, corriendo para alcanzar el autobús que lo llevaría a la universidad. El joven de 21 años apareció en la cocina como un torbellino, su mochila colgando de un hombro y el celular pegado a la oreja. Sí, güey, te veo en la biblio. No he terminado el ensayo. Ya sé. Diego hablaba mientras buscaba algo en el refrigerador, ignorando completamente a su abuelo que le extendía una taza de café recién hecho. Roberto observó a su nieto con una mezcla de amor y melancolía. Diego había llegado a vivir con él hace 3 años, después de que sus padres, el hijo de Roberto y su esposa, murieran en un accidente automovilístico en la carretera a Puerto Vallarta. Desde entonces, la casa que alguna vez resonó con las risas de Carmen se había convertido en un espacio de silencios incómodos y conversaciones superficiales. «Diego, mijo, preparé chilaquiles», ofreció Roberto, señalando el sartén en la estufa. «¿Y tu café, como te gusta, con 2 de azúcar?» El joven apenas levantó la vista de su teléfono. «No tengo tiempo, abuelo. Además, ya quedé de desayunar con los compas en la uni. Pero necesitas comer algo». Roberto dejó la frase en el aire, acostumbrado ya a hablarle a la espalda de su nieto. Diego tomó una manzana del frutero y se dirigió hacia la puerta. «Por cierto, necesito dinero para las copias de los libros». «Son como 300 pesos». Roberto sintió un nudo en el estómago. La pensión apenas le alcanzaba para los gastos básicos de la casa, y este mes había tenido que comprar sus medicamentos para la presión. ¿No puedes sacarlas en la biblioteca de la universidad? Por primera vez en la mañana, Diego volteó a verlo completamente, y Roberto no pudo evitar notar el gesto de fastidio en su rostro. «No, abuelo, no se puede. Son libros especializados. ¿Me vas a dar el dinero o no?» «Claro, mijo. Está en mi cartera, en la mesa del comedor». Diego fue por el dinero sin decir gracias. Roberto lo vio contar los billetes con el ceño fruncido. «¿Solo hay 200? Es lo que tengo hasta que llegue la pensión el viernes». «Pues ni modo». Diego guardó el dinero en su bolsillo con brusquedad. «Tendré que ver cómo le hago para lo demás». El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas. Roberto quería explicarle sobre los medicamentos, sobre cómo había tenido que elegir entre su salud y darle dinero a su nieto, pero las palabras se atoraban en su garganta. No quería ser una carga. No quería que Diego sintiera lástima por él. «Oye, abuelo». Diego habló desde la puerta, sin voltear a verlo. «Hoy llego tarde. Los jueves tenemos sesión de estudio en casa de Mauricio. ¿Quieres que te guarde cena?» «No sé. Probablemente comamos algo por allá. No me esperes despierto». Y con eso, Diego salió, dejando a Roberto solo con su café enfriándose y los chilaquiles intactos en la estufa. El anciano se sentó lentamente en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Carmen solía sentarse a tejer mientras él leía el periódico. Ahora, el periódico seguía ahí, pero ya no tenía con quién comentar las noticias. Roberto tomó un sorbo de café y sus ojos se posaron en el calendario de la pared. En 2 semanas sería el aniversario luctuoso de Carmen. 5 años ya. 5 años de desayunos solitarios, de conversaciones con las paredes, de noches viendo la televisión sin nadie con quien comentar las telenovelas. Se levantó con dificultad y comenzó a lavar los trastes. El agua tibia le aliviaba un poco el dolor en las articulaciones. Mientras fregaba, escuchó las voces de los vecinos a través de la ventana. Doña María platicaba con su hija sobre los nietos, sobre cómo la visitaban cada domingo para comer. Roberto no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Más tarde esa mañana, Roberto caminó lentamente hacia el mercado del barrio. El sol de Guadalajara ya pegaba fuerte, y tuvo que detenerse varias veces para recuperar el aliento. En la carnicería, don Chucho lo saludó con su amabilidad de siempre. «¿Qué le damos hoy, don Roberto?» «Tengo una carne para asar que está de rechupete». Roberto miró los precios y negó con la cabeza. «Mejor deme un cuarto de pollo, don Chucho, para hacer un caldito». «¿Y el muchacho? ¿Cómo va en la universidad?» «Bien, gracias a Dios. Ya va en 6º semestre de administración». «Qué orgullo, don Roberto».
Usted sacando adelante al chamaco solo. Roberto asintió, tragándose las palabras que querían salir. Sí, lo estaba sacando adelante. Pero, ¿a qué costo? Sus ahorros se habían evaporado en estos 3 años. Vendió el coche de Carmen. Hasta había tenido que empeñar el reloj de oro que le regalaron en su jubilación. De regreso a casa, se encontró con su compadre Luis en la esquina. Luis había sido su compañero en la fábrica de calzado, donde ambos trabajaron por más de 30 años. Roberto, ¿cómo va todo, compadre? Ahí la llevamos. Luis. ¿Y tú? Pues aquí, disfrutando la jubilación. Oye, ¿por qué no vienes al dominó el domingo? Los muchachos preguntan por ti. Roberto dudó. Las reuniones de dominó incluían cooperar para las cervezas y la botana, dinero que no tenía. Es que los domingos... Ándale, no me salgas con excusas. Necesitas salir más, compadre. Desde que Carmen se nos adelantó, casi no te vemos. Lo voy a pensar, Luis. Ya sabes, con Diego en la casa, Luis lo miró con esa mezcla de comprensión y lástima que Roberto había llegado a odiar. El muchacho ya está grande, Roberto. Puede cuidarse solo un domingo. Después de despedirse de Luis, Roberto continuó su camino a casa. Al llegar, el silencio lo recibió como un viejo conocido. Guardó las compras y se preparó un té de manzanilla para calmar el malestar estomacal que lo había estado molestando últimamente. Se sentó en su sillón favorito, el que Carmen le había regalado en su cumpleaños número 60. La tarde transcurrió lenta, marcada solo por el tic-tac del reloj de pared. Roberto intentó leer, pero las letras se le nublaban. La vista ya no era la misma, y los lentes nuevos eran otro gasto que había estado posponiendo. En lugar de eso, encendió la televisión, dejando que el ruido llenara el vacío de la casa. Alrededor de las 6 el teléfono sonó. Era su hija Mónica, que vivía en Monterrey. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, mija. ¿Y ustedes?» «Todos bien». Los niños preguntan por su abuelo. «Oye, papá, he estado pensando, ¿por qué no te vienes una temporada con nosotros? Tenemos espacio y...» «Mónica, ya hablamos de esto. Diego necesita estabilidad para terminar la universidad. No puedo dejarlo solo». «Pero, papá, Diego ya es un adulto. Además, Miguel dice que podríamos ayudarte con los gastos». «No necesito ayuda, mija». La voz de Roberto sonó más dura de lo que pretendía. «Estamos bien». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Está bien, papá. Solo piénsalo, ¿sí? Me preocupas. No te preocupes por mí. Mejor cuéntame de los niños». Hablaron unos minutos más sobre los nietos que Roberto apenas conocía, sobre el trabajo de Miguel, sobre el clima en Monterrey. Cuando colgó, Roberto se quedó mirando el teléfono, preguntándose cuándo se había vuelto tan difícil aceptar ayuda, cuándo su orgullo se había convertido en su peor enemigo. La noche cayó sobre Guadalajara, y con ella llegó el frío que se colaba por las ventanas mal selladas. Roberto se preparó una cena ligera, el caldo de pollo, unas tortillas y un vaso de agua de Jamaica. Comió solo, como siempre, con la televisión de fondo transmitiendo las noticias locales. Eran casi las 11 cuando escuchó la llave en la puerta. Diego entró tratando de hacer el menor ruido posible, pero Roberto seguía despierto en su sillón. «Pensé que estarías dormido», dijo Diego, con un tono que Roberto no supo descifrar si era alivio o decepción. «No tenía sueño. ¿Cenaste?» «Sí, comimos pizza en casa de Mauricio». Diego se quedó parado en el umbral de la sala, como si quisiera decir algo más. Roberto esperó, pero su nieto solo murmuró un «buenas noches» y subió a su cuarto. Roberto apagó la televisión y se quedó un momento en la oscuridad. Podía escuchar la música que venía del cuarto de Diego. Podía imaginar a su nieto revisando el celular, hablando con sus amigos, viviendo en un mundo donde su abuelo era apenas una sombra en la casa, un problema logístico más que resolver. Se levantó con dificultad y fue a su habitación. La cama matrimonial se veía enorme y vacía. Del lado de Carmen, todo seguía igual. Su buró con la foto de sus hijos, su rosario, el libro que estaba leyendo cuando enfermó. Roberto se acostó de su lado, como siempre, dejando el espacio de Carmen intacto. Antes de dormir, abrió el cajón de su buró y sacó una libreta pequeña. Era donde llevaba las cuentas de la casa. Pasó las páginas llenas de números, de cálculos, de malabarismos financieros. Al final, había una página que había estado evitando ver. La suma total de lo que había gastado en la educación de Diego. La cifra lo mareó. No era solo la colegiatura, que había logrado pagar vendiendo las joyas de Carmen. Eran los libros, los materiales, el transporte, la comida, la ropa, el celular que Diego necesitaba para sus clases. Todo sumaba, y todo salía de una pensión que había sido calculada para mantener a un matrimonio de ancianos, no para criar a un universitario. Roberto cerró la libreta y la guardó. No importaba. Diego era su nieto, la última conexión con su hijo, la esperanza de que el apellido Mendoza significara algo más que un obrero jubilado. Si tenía que comer frijoles todos los días,
Si tenía que usar los mismos zapatos remendados, si tenía que aguantar el dolor sin comprar medicamentos, lo haría. Por Diego, por la memoria de su hijo, por Carmen, que siempre dijo que la educación era la mejor herencia. Pero mientras se hundía en el sueño, una vocecita en su cabeza le susurraba la verdad que no quería escuchar, que tal vez, solo tal vez, su sacrificio pasaba desapercibido, que su nieto lo veía no como el pilar que lo sostenía, sino como la carga que tendría que cargar hasta que pudiera valerse por sí mismo. El reloj marcó la medianoche, y en la casa de los Mendoza, 2 generaciones dormían separadas por más que un piso. Las separaba un abismo de incomprensión, de palabras no dichas, de amor mal expresado. En su cuarto, Diego revisaba las redes sociales, viendo las fotos de sus compañeros de universidad en fiestas y viajes que él no podía costear. En el suyo, Roberto soñaba con Carmen, con tiempos más simples, cuando el amor se expresaba con un plato de comida caliente y una conversación al atardecer. Afuera, Guadalajara dormía bajo un manto de estrellas opacadas por las luces de la ciudad. En la colonia del Valle, la vida seguía su curso, indiferente a los dramas cotidianos que se desarrollaban tras las puertas cerradas. Y en la casa de los Mendoza, el silencio era tan espeso que casi podía tocarse, un silencio cargado de sacrificios no reconocidos y gratitudes no expresadas. La madrugada trajo consigo una lluvia ligera, de esas que refrescan el aire pero no limpian del todo el polvo acumulado. Roberto se despertó con el sonido de las gotas golpeando la ventana y el dolor familiar en sus articulaciones que presagiaba un día difícil. Se quedó un momento en la cama, reuniendo las fuerzas para enfrentar otro día. En el piso de arriba, Diego también escuchaba la lluvia, pero sus pensamientos estaban muy lejos de esa casa, de ese abuelo que dormía en el piso de abajo. Pensaba en su futuro, en graduarse, en conseguir un buen trabajo, en salir de esa vida que sentía que lo asfixiaba. No sabía, no podía saber en ese momento que cada uno de sus sueños había sido pagado con el sudor y las lágrimas de un anciano que lo amaba más de lo que las palabras podían expresar. Y así, mientras la lluvia lavaba las calles de Guadalajara, en la casa de los Mendoza, 2 corazones latían al ritmo de la incomprensión, esperando sin saberlo el momento en que la verdad saldría a la luz, el momento en que Diego descubriría el verdadero precio de su educación y el verdadero significado de la palabra sacrificio. Tentar nuevamente, Goque editar capítulo 2. Las grietas se profundizan. La Universidad de Guadalajara bullía con la energía característica de un jueves por la mañana. Diego caminaba por los pasillos de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas con su grupo habitual, Mauricio, Sofía y Carlos. Los 4 formaban un equipo inseparable desde segundo semestre, unidos por las largas noches de estudio y las quejas compartidas sobre profesores exigentes. No mames. ¿Vieron el Mercedes nuevo del papá de Andrea? Mauricio scrolleaba en su teléfono mientras caminaban. Está cabrón. Un clase C último modelo. Normal, respondió Carlos ajustándose los lentes de marca. Mi jefe está pensando en cambiar su BMW. Dice que ya tiene 2 años, imagínate. Diego sintió la punzada familiar en el estómago. Esas conversaciones siempre lo incomodaban, pero había aprendido a disimular. Sus amigos venían de familias acomodadas de Zapopan y Providencia, mientras él llegaba cada día en camión desde la colonia del Valle. ¿Y tú qué, Diego? Sofía lo miró con esos ojos verdes que a veces lo desconcentraban en clase. ¿Tu abuelo no piensa cambiar de coche? No tiene coche, Diego respondió tratando de sonar casual. Dice que no lo necesita, que prefiere caminar por salud. Era mentira, por supuesto. Roberto había vendido el viejo Tsuru de Carmen hacía 2 años para pagar la inscripción del 4º semestre, pero Diego prefería inventar historias antes que admitir la verdad. Entraron al salón de finanzas corporativas, donde el profesor Ramírez ya los esperaba con su característica expresión severa. Era una de las materias más pesadas del semestre, y Diego había tenido que estudiar el doble que sus compañeros para mantener el promedio. Buenos días, jóvenes. Espero que hayan leído el caso de estudio que les asigné. Mendoza, empiece usted. ¿Cuál fue el principal error en la estrategia financiera de la empresa? Diego se aclaró la garganta, agradecido de haber pasado la noche anterior estudiando, en lugar de salir con sus amigos. El principal error fue la sobrevaloración de activos intangibles sin considerar la volatilidad del mercado. Profesor, la empresa asumió que, mientras Diego desarrollaba su respuesta, notó las miradas de aprobación de sus compañeros. Era conocido por ser uno de los más aplicados de la clase, aunque pocos sabían que era por necesidad más que por vocación. No podía darse el lujo de reprobar ninguna materia. Cada semestre extra significaría más carga para su abuelo. La clase transcurrió entre fórmulas financieras y análisis de casos. Durante el receso, el grupo se reunió en la cafetería de la facultad. Diego sacó el sándwich que había preparado en casa esa mañana, mientras sus amigos compraban comida en la cafetería.
Oigan, el sábado es la fiesta de cumpleaños de Regina, anunció Sofía. Va a ser en su casa de Puerta de Hierro. Su papá rentó un DJ profesional y todo. Ahí estaré, dijo Mauricio. ¿Vamos todos juntos? Puedo pasar por ustedes. Por mí está bien, agregó Carlos. Diego, ¿te late? Podemos pasar por ti. Diego masticó lentamente su sándwich, ganando tiempo. Las fiestas en Puerta de Hierro significaban llevar regalo, cooperar para el alcohol, tal vez incluso ropa nueva. Dinero que no tenía. No creo poder ir. Tengo que ayudar a mi abuelo con unas cosas de la casa. No manches, Diego. Sofía frunció el ceño. Siempre tienes algo con tu abuelo. Ya pareces su enfermero o algo así. Las palabras golpearon a Diego más fuerte de lo esperado. No es eso, es solo que... Está bien, güey. Mauricio intervino, notando la tensión. Si no puedes, no puedes. Pero ya en serio deberías hablar con tu abuelo. No puede tenerte así de amarrado. Diego asintió sin decir nada más, concentrándose en terminar su sándwich mientras sus amigos cambiaban de tema. No podían entender. ¿Cómo podrían? Para ellos los abuelos eran esas figuras simpáticas que aparecían en las comidas familiares de los domingos, que consentían y daban dinero. No eran responsabilidades. No eran cargas. Después del almuerzo, Diego se dirigió a la biblioteca. Necesitaba avanzar con su tesis, el proyecto final que determinaría si podría graduarse a tiempo. El tema que había elegido, estrategias financieras para pequeñas empresas familiares, tenía una ironía que no se le escapaba. Mientras investigaba sobre flujos de efectivo y optimización de recursos, no podía evitar pensar en las libretas de cuentas de su abuelo que había visto por accidente una vez, llenas de números rojos y tachaduras. Trabajando duro como siempre, Diego levantó la vista para encontrar a la profesora Martínez, su asesora de tesis. Era una mujer joven, tal vez de unos 35 años, que había regresado de hacer su doctorado en España. Sí, profesora. Estoy revisando los casos de estudio que me recomendó. Ella se sentó frente a él, su expresión cambiando a algo más serio. Diego, necesito hablar contigo sobre algo. ¿Has considerado aplicar para la beca de intercambio en Madrid? Con tu promedio, serías un candidato excelente. El corazón de Diego dio un vuelco. Madrid. Había soñado con esa oportunidad desde que entró a la carrera. No sabía que era elegible. Por supuesto que lo eres. Es un semestre completo, todos los gastos pagados, y las empresas valoran mucho la experiencia internacional. Podría abrirte puertas que ni imaginas. ¿Cuándo es la fecha límite para aplicar? El próximo mes. Piénsalo, Diego. Sé que tienes responsabilidades familiares, pero oportunidades como esta no se presentan dos veces. Después de que la profesora se fue, Diego se quedó mirando la pantalla de su laptop sin ver realmente nada. Madrid. 6 meses lejos de todo esto, de las miradas de lástima, de las mentiras constantes sobre por qué no podía salir, de los silencios incómodos con su abuelo. Pero también 6 meses dejando solo a Roberto. 6 meses sin nadie que se asegurara de que tomara sus medicinas o comiera apropiadamente. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Su abuelo era un adulto. Había vivido solo antes de que Diego llegara. No era su responsabilidad cuidarlo. ¿O sí? El celular vibró con un mensaje de WhatsApp. Era el grupo de la clase. Mauricio. Raza, urge juntarnos para el proyecto de mercadotecnia. ¿Hoy en mi casa a las 6? Sofía. Yo sí. Carlos. Ahí estaré. Andrea. Perfect. Llevo botana. Diego miró la hora. Las 3:30. Si iba a casa de Mauricio, no llegaría hasta pasadas las 10. Otra noche dejando a su abuelo solo. Otra cena recalentada. Otro, no me esperes despierto. Diego. Ahí estaré. Guardó sus cosas y salió de la biblioteca. Necesitaba pasar a un ciber para imprimir unas cosas. La impresora de casa había dejado de funcionar hacía meses y no había dinero para arreglarla o comprar una nueva. Mientras esperaba en la fila del ciber, escuchó una conversación detrás de él. No manches, ¿30,000 pesos de colegiatura? ¡Está cabrón! Y eso es solo un semestre. Mi jefe dice que si no le echo ganas, me saca y me pone a trabajar en el negocio. Pues mínimo tienes esa opción. Yo si no la armo aquí, valí verga. Diego apretó los puños. 30,000 pesos. Él ni siquiera sabía exactamente cuánto costaba su colegiatura porque su abuelo nunca se lo había dicho. Solo sabía que cada inicio de semestre, Roberto desaparecía por unas horas y regresaba más encorvado, más callado, con esa sonrisa forzada que decía, todo está bien, mijo. Imprimió lo que necesitaba y tomó el camión hacia Providencia, donde vivía Mauricio. El trayecto le tomó 45 minutos y 2 transbordos, tiempo que aprovechó para revisar sus apuntes. Cuando finalmente llegó a la casa, una residencia moderna con jardín amplio y 2 autos de lujo en la cochera, sus amigos ya estaban trabajando.
Por fin, exclamó Sofía. Pensamos que ya no llegabas. Perdón, el tráfico estaba pesado, mintió Diego, sin mencionar que había tenido que esperar 20 minutos porque no traía cambio exacto para el camión. Trabajaron en el proyecto hasta las 9, entre pizzas que Mauricio ordenó y que Diego comió tratando de no parecer demasiado hambriento. La casa de Mauricio era todo lo que la de su abuelo no era. Moderna, espaciosa, con aire acondicionado y esa sensación de prosperidad que se respiraba en cada rincón. Está quedando chingón el proyecto, comentó Carlos estirándose. Si sacamos buena calificación en esto, aseguramos el promedio para la beca. ¿Cuál beca?, preguntó Andrea. La de excelencia académica. Son como 15,000 pesos que te regresan de la colegiatura. Ah, esa. Mi papá dice que ni me moleste, que es más el papeleo que lo que dan. Andrea se encogió de hombros. Diego tuvo que morderse la lengua. 15,000 pesos era más de lo que su abuelo recibía de pensión en 3 meses. Para Andrea era una molestia. Para él habría sido un respiro. Bueno, ¿nos vemos mañana o qué? Mauricio empezó a guardar su laptop. Hay que definir lo de la presentación. Yo no puedo mañana, dijo Diego rápidamente. Tengo que hacer unas cosas. ¿Otra vez con tu abuelo? Sofía no ocultó su molestia. Diego, en serio, no es normal. Mis abuelos viven perfectamente solos y tienen como 80 años. No es lo mismo. Diego sintió la defensiva subiéndole por la garganta. Mi abuelo me necesita. ¿O eres tú el que siente que lo necesita? Mauricio lo miró directamente. Sin ofender, carnal, pero a veces parece que usas a tu abuelo de excusa para no salir con nosotros. Si es por dinero, no es por dinero. Diego lo interrumpió, quizás demasiado rápido. Es complicado, ¿ok? No todos tenemos la vida resuelta. Se hizo un silencio incómodo en el grupo. Carlos fue el primero en hablar. Está bien, güey. Ya mañana vemos cómo le hacemos. ¿Te llevo a tu casa, Diego? No. Gracias. Paso al Oxxo por unas cosas. Era otra mentira. No tenía dinero para el Oxxo, pero tampoco quería que Carlos viera la casa donde vivía, la pintura descascarada, la reja oxidada, todo lo que gritaba pobreza en contraste con las casas de sus amigos. El camino de regreso fue largo y solitario. Eran casi las 11 cuando Diego finalmente llegó a casa. Como esperaba, las luces estaban apagadas salvo por la de la cocina. Encontró un plato cubierto en la mesa, carne deshebrada con frijoles y tortillas. Al lado, una nota con la letra temblorosa de su abuelo. Mijo, te dejé cena, solo caliéntalo en el micro. Oh, compré tu agua de limón que te gusta. Descansa. Abuelo. Diego miró el plato y sintió algo atorarse en su garganta. Carne. Su abuelo había comprado carne cuando Diego sabía perfectamente que los últimos días del mes siempre comían solo frijoles y arroz. ¿De dónde había sacado el dinero? Calentó la comida y se sentó a comer solo en la cocina silenciosa. La carne estaba buena, sazonada como solo su abuelo sabía hacerlo, pero cada bocado le sabía a culpa. Mientras comía, notó que la lista del súper estaba en la mesa. Su abuelo había tachado varias cosas: el jabón bueno, el papel higiénico de marca, el café que le gustaba, todo para poder comprar carne para la cena de Diego. Subió a su cuarto tratando de no hacer ruido, pero al pasar por la habitación de su abuelo, escuchó un sonido que lo detuvo en seco. Su abuelo tosía, una tos seca y persistente que Diego había estado escuchando cada vez más seguido. Se quedó parado en el pasillo, indeciso. ¿Debería tocar? ¿Preguntar si estaba bien? La tos paró y el silencio regresó. Diego continuó a su cuarto, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Se tiró en la cama sin cambiarse, mirando el techo en la oscuridad. En su escritorio, los folletos de la beca de Madrid parecían brillar con luz propia. Sacó su celular y abrió Instagram. Sus amigos habían subido historias de la pizza en casa de Mauricio, selfies sonrientes, la vida universitaria perfecta que Diego fingía tener. Scrolleó sin pensar hasta que una publicación lo detuvo. Era de su prima Alejandra, la hija de su tía Mónica. Una foto familiar en un restaurante, celebrando algo, todos sonrientes alrededor de una mesa llena de comida. Mi abuelo favorito vino a visitarnos. Familia unida. Amor de abuelo. Diego zoom in en la foto. Ahí estaba el abuelo de Alejandra, el papá de su tío político, rodeado de nietos que lo abrazaban, que posaban felices con él. Un abuelo que era celebrado, no tolerado. Un abuelo que era invitado, no evitado. Bloqueó el teléfono y lo aventó al otro lado de la cama. No era justo comparar, se dijo. Su situación era diferente. Él no había pedido vivir con su abuelo. No había pedido que sus padres murieran. No había pedido nada de esto. Pero mientras el sueño finalmente lo vencía, una vocecita en su cabeza le susurraba la verdad que no quería enfrentar. Que tal vez, solo tal vez, el problema no era su abuelo. El problema era él. En el cuarto de abajo,
Roberto también estaba despierto, mirando el techo en la oscuridad. La tos había vuelto, pero la ahogaba en la almohada para no hacer ruido. No quería preocupar a Diego. No quería ser más carga de lo que ya era. El muchacho tenía suficientes problemas con la universidad. Pensó en el dinero que había gastado en la carne, dinero que había apartado para sus medicinas de la presión. Pero había visto a Diego en la mañana. Había notado cómo miraba el refrigerador casi vacío, cómo se conformaba con una manzana. Su nieto estaba en edad de crecer, de comer bien. Las medicinas podían esperar un mes más. Roberto cerró los ojos, tratando de ignorar el dolor en el pecho que venía y se iba desde hacía semanas. Mañana sería otro día. Mañana prepararía un desayuno que Diego probablemente no comería. Esperaría en una casa vacía. Fingiría que no le dolía la ausencia. Pero esta noche, al menos esta noche, su nieto había cenado carne. Y eso, pensó Roberto mientras la tos volvía a sacudirlo, eso valía cualquier sacrificio. La casa de los Mendoza se sumió en un silencio inquieto, 2 generaciones separadas por un piso y un abismo de incomprensión, cada uno librando sus propias batallas en la oscuridad, cada uno creyendo que protegía al otro con su silencio. Afuera, Guadalajara dormía ajena a los dramas que se desarrollaban en las casas de la colonia del Valle. Y en una de esas casas, un abuelo y su nieto dormían sin saber que el tiempo para las verdades no dichas se agotaba más rápido de lo que cualquiera de ellos podría imaginar.